De hecho, me has hablado de la rentabilidad, de lo difícil que es a veces y sobre todo también ahí tienes un artículo que me encanta, que se llama la complejidad de la industria publicitaria, precisamente. Ya estamos viendo que modelos aquí hay muchos y donde hablas también sobre esa presión sobre los precios con márgenes cada vez más ajustados. Estábamos hablando de la dificultad de encontrar un modelo para conseguir la rentabilidad. Y yo siempre pienso, porque pues nosotros en Mr. Landon, siendo una empresa bastante técnica, también hay un componente a veces creativo de pensar o de ver cómo puedes mejorar, ¿no?, en un servicio que estás prestando al cliente o cómo puedes aportarle un valor. Pero claro, al mismo tiempo digo, ostras, es que esta competitividad con esa presión sobre los precios, con márgenes cada vez más ajustados, creo muchas veces que castran esa creatividad precisamente de decir, más que ejecutar, voy a parar un rato a pensar en acciones para mi cliente. Entonces digo, ¿es posible encontrar un equilibrio entre esa competitividad y la creatividad que a veces es necesaria y que realmente puede marcar la diferencia? Bueno, yo creo que justo en momentos extremos es donde la agudeza creativa se exalta, ¿no? Con lo cual, esta presión sobre precios nos hace tratar de buscar ese valor diferencial que tenemos que tener frente a las demás agencias y, por lo tanto, ese pequeño incremento que yo puedo tener en esos precios que esté justificado por el valor diferencial y la aportación de valor que yo le doy al cliente. O sea, al final el cliente se enfoca en negocio. ¿Qué valor puedes aportar tú al cliente para satisfacer esa necesidad que tiene? Ahí, en ese momento, es donde vas a poder cobrar un poco más. Y no, la creatividad está íntimamente ligada en tratar de ver qué soluciones de negocio eres capaz de aportar al cliente. Genial. Otro punto de dolor que mencionas en este artículo es la gran rotación que hay en la industria debido a estrés y condiciones laborales, un poco con todo también esta parte de presión. Y mencionas un estudio, creo que era de Reason Why, que habla en torno a un 30% de rotación, porque tú mismo mencionas que conoces casos donde incluso se llega al 50%. Yo me pregunto, digo, ¿se puede salir de esta rueda o llevamos tal inercia que no hay forma de parar sin descarrilar? No, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil y eso va un poco también con la profesionalización que decíamos anteriormente de las agencias. Sí, efectivamente, el ratio de rotación yo creo que está en torno a un 28 o un 30% y solo el sector del turismo tiene más tasa de rotación que nosotros, ¿no? Y también depende del tipo de agencia en el que estés, ¿no? Si es un holding, si es una startup, si es una boutique, ¿no? Pero por lo general más o menos es esa media. Piensa también que hay mucha competencia, ¿no? El marketing al final está siendo acosado por otros dos sectores muy complementarios, como son la consultoría y la tecnología, y también los propios anunciantes, y todos estamos pujando por el talento, ¿no? Entonces, en el momento que encuentres talento, tendrás que poner los mecanismos que estén a tu alcance para tratar de retener ese talento, ¿no? Creo recordar que dentro de ese estudio, ¿no?, pues hablaba de cuáles eran los elementos que hacían que esa tasa de rotación fuese tan elevada y no olvidemos también que la industria publicitaria es de gente joven, ¿no? Como digo yo, es muy parecido al fútbol, ¿no? Con lo cual, uno de los elementos que más hacía a la gente cambiarse, fíjate que no eran los salarios, que también es uno de ellos, sino que fuesen proyectos poco retadores para ellos, ¿no? Poco desafiantes, poco atractivos. Con lo cual, aquellas agencias que estén en la cresta de la ola y que estén haciendo proyectos chulos, el personal necesita desafíos, ¿no? Necesita esos retos, ¿no? Y como vuelvo a decir, tú en cuanto identifiques ese talento, lo que tienes que hacer es también desarrollar una carrera profesional para este chaval. Al final, la media dentro de esa tasa de rotación hay muchas veces que son 6 meses en la agencia, no más de un año. Ir entrenando a este nuevo profesional, pues te va a requerir al menos 3 meses también, con lo cual es muy complicado, ¿no? Otro elemento que se destacaba también era la falta de liderazgo senior, ¿no? Con lo cual también los que somos más mayores, tenemos que saber cómo trasladar ese liderazgo a los chavales para que hagan proyectos retadores. Y luego, por último, pues hablaba de los salarios, ¿no? Con lo cual, hombre, yo creo que los beneficios que tienen que dar las agencias en función de su tamaño, vuelvo a decir, no tienen que ser beneficios vacíos y no solo podemos escudarnos o no debemos
escudarnos en que, claro, no tengo el suficiente tamaño como para poder ofrecer lo mismo que está a nivel de salario, lo mismo que está ofreciendo la otra compañía tecnológica, sino que son otro tipo de beneficios diferentes lo que buscan, ¿no? Uh-huh. Vale, eso por el lado, me ha gustado, seguramente aquí los planes de carrera puedan tener importancia, ¿no? Muchísima, que muchos sitios que se empieza a escuchar mucho y quien se preocupa por su equipo, raro es que no esté hablando ya de planes de carrera y de cómo organizarlos. Esto por el lado de retención del talento, pero también ya desde un punto más egoísta, como empresas o agencias, a la hora de contratar, a la hora de seleccionar talento, hay un fragmento de este artículo tuyo que te mencionaba, que lo voy a leer, ¿vale? Dice, la rapidez del cambio exige de adaptación y aprendizaje continuo para mantenerse al día en un entorno digital en constante cambio, y las agencias no están promoviendo esto entre sus empleados. El que es curioso e inquieto por sí mismo destaca. Los demás no dejan de ser del montón. Y claro, lo leía y decías, ostras, ¿qué razón tiene? Y al mismo tiempo pensaba, digo, venimos hablando antes de la presión de los precios, competitividad, cada vez ser más rápidos. Digo, ¿es posible con la carga de trabajo y estrés actual que genera esa rotación pedirle a la gente al mismo tiempo que tenga tiempo para ser curioso? ¿Es responsabilidad de la agencia proporcionar estos espacios o del trabajador que debe aceptar las características de este sector y se tiene que buscar la vida por fuera de su jornada? Es complicado, es que el tema del talento es muy complicado, ¿no? Vamos a ver, es responsabilidad de la agencia tratar de formar a su empleado para, lógicamente, poder tener unos perfiles lo suficientemente profesionales que puedan desarrollar productos de alto valor y de muchísima calidad, pero al final debemos ser conscientes que estamos en una industria de un cambio absolutamente constante, que te vas un mes de vacaciones y no entras en tu móvil, ya han nacido 13 plataformas, 12 tecnologías y ChatGPT ha sacado nuevas funcionalidades, ¿no? Uh-huh. Con lo cual esto es como los médicos, ¿no? O sea, yo tengo un cuñado médico que es que le digo, macho, te estás pasando toda la vida estudiando. Bueno, pues en nuestro caso es exactamente igual. Tienes que tener esa inquietud profesional de si quieres seguir avanzando dentro de tu trayectoria profesional, tienes que estar formado. Si la agencia no te forma, tú tienes que tener esa curiosidad, ¿vale? Y eso no debe ser una obligación, sino tiene que formar parte de tu día a día, al igual que lees noticias o te ves un telediario o pierdes el tiempo en TikTok, tienes que pasar parte de tu tiempo aprendiendo dentro de tu disciplina qué es lo nuevo y cómo va evolucionando todo esto. Entonces, yo creo que esto es algo que los trabajadores tenemos que tener dentro nuestro, porque es nuestro propio beneficio y si no nos vamos a quedar fuera del mercado, independientemente, lógicamente, que las agencias tengan también la obligación, bueno, no es obligación, ¿no? Pero no sé qué palabra sería, ¿no? Pero de formar a sus empleados.